Villarreal y Javier empezará con su presentación, que durará unos 10 minutos, y luego será la presentación de Víctor López y luego tendremos un turno de preguntas. Sin más, Javier, pasamos a ti la palabra. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Jorge. Bueno, me ha alegrado ver esta tarde algunos inscritos que ya son conocidos, antiguos conocidos. Para los que no, soy Javier Villarreal, trabajo en la organización de Business Partners de IBM y me dedico al desarrollo de negocio con empresas de salud digital. Bien, como ha dicho Jorge, mi presentación va a durar unos 10 minutos aproximadamente y va a tener dos partes. Una parte donde hablaré de lo que son los retos que vemos ahora en el mundo de la salud y las áreas de solución y las tecnologías capaces de resolver estos retos. Y una segunda parte donde hablaré de algunos casos de uso de esas tecnologías. A continuación, pues Víctor contará pues, con más detalle cuáles han sido esas tecnologías utilizadas, ¿no?, en esos casos de uso. Bien, a modo de introducción, contar que en el último HIMSS, el mayor evento de tecnologías de salud a nivel mundial, que se hizo en Orlando hace poco tiempo, a nuestra presidenta, Ginny Rometty, le preguntaron, pues oye, ¿por qué IBM ha hecho esta inversión tan grande en tecnologías de la salud, ¿no? Porque esta inversión, bueno, estáis viendo los datos en pantalla, ¿no? Esos 4.000 millones de dólares, etcétera. Entonces, ella respondía diciendo, pues por dos motivos. Primero, la tecnología hoy permite el tratar el Big Data de una manera, digamos, ya eficiente. Existe la tecnología cloud y además podemos utilizar las tecnologías de inteligencia artificial. Por lo tanto, el primer motivo es que es el momento a nivel tecnológico para poder afrontar este reto. Y en segundo lugar, precisamente por esto, porque Ginny Rometty lo ve como un reto en el que IBM pues, puede aportar un gran valor, ¿no? Ese es el motivo de esa importante inversión que ha hecho IBM en el mundo de la salud. Ya entrando en materia, estamos viendo ahora algunos datos que seguramente todos vosotros ya conocéis mucho mejor que yo. Pero al final de estos datos yo derivaría tres conclusiones o tres lecturas. La primera sería la demanda imparable de lo que es los servicios de salud. ¿Por qué? Pues por el envejecimiento de la población y, por lo tanto, por el aumento previsible de las enfermedades crónicas, ¿no? La segunda... A ver, voy a recuperarlo. Sí, pero no se ve en pantalla completa. Aquí. No. No, esto no es. Y pantalla completa. Bueno, ahora. Entiendo que ahora se está viendo ya la pantalla. Bueno, estaba comentando que primero, a la luz de estos datos, lo que vemos es la demanda de los servicios de salud. La segunda lectura o la segunda conclusión sería la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema de salud. Y vemos aquí algunos datos de los desperdicios que nos encontramos en el gasto global de salud o el déficit de profesionales sanitarios, etcétera. Pero la tercera conclusión o lectura sería el mar de datos o la enorme cantidad de datos con el que los profesionales, ¿no? Cantidad de datos, pues al final lo que estamos viendo es que hay varios agravantes. Entonces, un agravante que nos encontramos es que una gran parte de estos datos están ocultos. No se pueden meter en un fichero con filas y columnas, sino que son datos ocultos que además
tienen un alto impacto en la salud y que están fuera de los sistemas médicos. Y con otro agravante más, que todos estos datos están dispersos entre las distintas organizaciones que cuidan de la salud, ¿no? Y hablamos desde los hospitales, desde la administración, aseguradoras, etcétera. Por lo tanto, con todos estos retos y este panorama, lo que vemos en IBM es que hay tres grandes áreas de solución. Una primera área pues, relacionada con las soluciones para pacientes que están sanos o en riesgo, que irían enfocadas a mejorar la relación con los pacientes. Una segunda área orientada a la toma de decisiones o a mejorar la decisión, las decisiones que se toman en relación con el cuidado de crónicos y patologías severas. Y una última área de solución que serían soluciones enfocadas al descubrimiento. Y aquí es donde estaría más enfocadas las tecnologías cognitivas. Y hablamos de más que de soluciones de descubrimiento, más que de exploración. Y hablamos de identificar patrones y correlaciones ocultos, evaluar productividad, mejorar costes y efectividad, etcétera, ¿no? Entonces, así es como en estos tres bloques, esas nuevas tecnologías de analítica, movilidad, cloud y sobre todo, que ahora extenderemos un poco más, las tecnologías cognitivas, pues pueden ayudar a mejorar los sistemas de salud. Entonces, relacionado con esta última área de soluciones de descubrimiento, es donde está enfocada Watson, que es el sistema cognitivo. Víctor contará más detalle, pero yo voy a dar un pequeño resumen, ¿no? de lo que hacen los sistemas cognitivos en el mundo de la salud, ¿no? Entonces, al final, este sistema tiene 4 características, que son las que estamos viendo. La primera es que es un sistema capaz de entender el lenguaje natural y, por lo tanto, pues, textos médicos, guías clínicas, artículos, etcétera. En segundo lugar, es un sistema capaz de razonar, es decir, generar, evaluar, extraer conclusiones, puntuar recomendaciones, etcétera. En tercer lugar, es capaz de aprender y, por lo tanto, al contrario de lo que ha pasado en la historia de la tecnología toda la vida, es un sistema que cuanto más tiempo pasa, mayor valor tiene, por esta capacidad de aprendizaje, ¿no? Que sería la tercera característica. Y la cuarta y última sería la capacidad de interactuar con las personas, ¿no? Al final son sistemas capaces de entender, ayudar a descubrir, etcétera. Contaremos con algún detalle adicional esta solución. Voy a contar ahora algunos casos de uso de esas tecnologías que hemos comentado, de cloud, analítica, big data, y tecnologías cognitivas. Al final, casos de uso tenemos muchísimos, ¿no? Y tenemos desde emergencias, que vamos a ver algún caso, y también de optimización del uso de recursos, ¿no? Casos de uso hay muchísimos. Ahora tengo algunos más por si nos sobra tiempo después del turno de preguntas y respuestas. Entonces he seleccionado 2 relacionados con la infraestructura cloud y otros 2 más relacionados con las tecnologías cognitivas o web. Empezando por la tecnología cloud, bueno, este caso de uso, Volufarma, pues es una empresa que ha desarrollado una solución integral para marketing de farmacias y que, claro, el vídeo está en YouTube con la intervención de Daniel Garzón. Ahí podéis ver lo que contaba, es que, bueno, al final el core de su negocio de Volufarma es realmente aportar valor a sus clientes con esta solución de marketing para farmacias. No aporta. Entonces, en este caso de uso, pues ellos se apoyaron en la cloud de IBM para centrarse en lo que realmente aporta valor a sus clientes, que aquí Daniel Garzón pues hablaba del Kung Fu, ¿no? Del conocimiento especializado de sus desarrolladores para mejorar esta solución. Un segundo caso de uso, también con la cloud de IBM, es el caso de control de pacientes de alto riesgo, Copcar, una empresa
murciana, que lo que ha desarrollado es un sistema de detección y alerta de infarto en tiempo real. Es decir, automáticamente el sistema es capaz de lanzar una alerta, una llamada al 112 para que la ambulancia vaya directamente a atender al paciente. Este es un caso de uso de infraestructura de cloud de IBM. El siguiente caso, aquí ya se utiliza tecnología Watson, es el caso de Medtronic, que es capaz de, gracias a la tecnología Watson, pues prevenir eventos de hipoglucemia con hasta 3 horas de antelación. Aquí lo que hacen es analizar la historia clínica, registros, analizan patrones y esto les permite el predecir los riesgos. El cuarto caso, que también utiliza la tecnología Watson, en este caso el servicio que utilizaron fue el Watson, el servicio de reconocimiento visual de Watson, y es para el cuidado de pacientes con movilidad reducida. Esto es una petición que hicieron algunos hospitales para desarrollar un sistema capaz de avisar cuando tenían que cambiar de posición al paciente. Entonces las enfermeras en este caso son capaces de ver cuando el paciente lleva, pues no sé, más de X horas, 2 horas en la misma posición y tienen que cambiarlo de postura, ¿no? Entonces, la tecnología que eligieron, que en este caso fue este servicio que estoy comentando, Watson Visual Recognition, era capaz de identificar cuando el paciente pues, no se había movido en un tiempo y a través de imágenes térmicas podían clasificarlas para lanzar estos avisos, permitiendo a la vez pues, preservar la privacidad de los pacientes, ¿no? Tengo algunos casos más, como he dicho antes, pero bueno, voy a dar paso a Víctor, que va a tratar con algún detalle adicional, con mucho más detalle adicional, pues todas estas tecnologías. Víctor es el technical leader de nuestro equipo, así que os paso con él. Ahora. ¿Se oye? ¿No oís? Víctor, no sé si te oye todo el mundo. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues como os decía, la idea es exponeros y de alguna forma que veáis los distintos componentes, tanto a nivel de infraestructura como de plataforma, que de cierta manera habilitan o son capaces, digamos, de dar, digamos, soporte a este tipo de soluciones. Entonces, yo la presentación la he basado básicamente en 2 bloques. En primer lugar, hablaros de lo que es nuestra plataforma cloud, ¿no? Tanto a nivel de infraestructura como de servicios y de componentes. Intentaré diferenciar un poco las 2 cosas y a quién va dirigida cada una de las 2. Luego, como punto, digamos, fundamental y yo diré que muy diferenciador de esta plataforma, básicamente exponeros lo que son los servicios cognitivos, ¿no? Parte de Watson, que, digamos, está presente dentro de esta plataforma. La idea al final es, bueno, que tengáis una visión global de las distintas opciones y de cómo este tipo de plataformas pueden servir de una manera muy ágil para desarrollar nuevas soluciones y, en definitiva, innovar dentro de lo que es el negocio. Es un poco lo que... La estrategia de cloud, en definitiva, para cualquier proveedor de tecnología, yo diría que es algo claro, es decir, está muy presente y básicamente porque viene a responder a una serie de necesidades y, más específicamente, viene a habilitar una serie de posibilidades desde el punto de vista del desarrollo y el despliegue de nuevas aplicaciones. Es verdad que culturalmente todavía nos encontramos con ciertas barreras y es verdad que hay sectores que son más reacios a día de hoy que otros, pero yo creo que al final es un tema básicamente de ir adoptando y de ir confiando y en definitiva la confianza se gana con el tiempo y con los resultados en que este tipo, digamos, de infraestructuras son infraestructuras tremendamente seguras y que al mismo tiempo nos garantizan y nos permiten lo que es un desarrollo muy óptimo y muy ágil, en definitiva, de lo que pueden ser nuestras soluciones tecnológicas. Entonces, el sector de la salud
como muchos otros, aunque tiene sus especificidades, como bien sabéis, realmente tiene necesidades grandes en lo que es todo el tema de tratamiento de información. Probablemente el tópico o la parte de Big Data sea una de las más importantes y las más relevantes, pero evidentemente hay una serie de áreas, vamos a llamar satélites o laterales, que son tremendamente importantes también, sobre todo desde el punto de vista de la proporcionar el dato, ¿no? Y todo lo relativo a Internet of Things es una cosa que estamos viendo en muchas áreas, en muchos sectores, pero concretamente en el área de salud, en la cual hay una necesidad de conectar dispositivos, de hacer streaming de datos en tiempo real, ¿no? Incluso a nivel de microsegundos, cuando estamos hablando de sensorización, pues son requerimientos que están ahí presentes y de alguna forma los entornos en cloud lo que nos van a permitir es acceder a componentes tecnológicos que nos van a permitir conectar estos dispositivos, coger datos en tiempo real, correlacionar toda esta información, hacer modelos analíticos sobre ellos y, en definitiva, digamos, llevar estos resultados al punto de contacto con el paciente, que en definitiva es lo que pretendemos. Entonces, de alguna forma, el entorno cloud lo que viene es a dar respuesta a situaciones en las cuales yo necesito colaborar. Colaborar quiere decir poder incluso compartir y acceder a datos de forma segura, ¿no? En un ecosistema en el cual, digamos, lo que es el intercambio de información está regulado, ¿no? Y podemos acceder a él. Me va a permitir al mismo tiempo también poder acceder a una gran capacidad de cómputo a unos precios realmente muy económicos y sobre todo bajo demanda, es decir, en aquel momento en que yo lo necesite, sin hacer inversiones upfront, y de alguna forma va a facilitar enormemente lo que es toda la gestión del entorno. Es decir, porque yo voy a poder, digamos, automatizar muchas de las tareas o incluso, digamos, acceder a lo que son servicios gestionados que de alguna forma se van a encargar de mantener, de escalar y de proteger toda la infraestructura, de forma que yo me voy a poder preocupar básicamente en la parte de negocio, que es la que aporta un valor básicamente diferencial. Desde el punto de vista de la concepción o de la estrategia que nosotros vemos en el mundo cloud, básicamente lo basamos en 3 pilares. El primero de ellos es básicamente dotar a toda la infraestructura cloud y, en definitiva, todas las soluciones o toda la tecnología que proporcionamos de un componente cognitivo. Creemos que es lo que marca las diferencias hoy en día, creemos que el mercado es lo que está demandando, básicamente porque existe una gran necesidad de trabajar con datos no estructurados, ya sea a nivel de lenguaje, de habla o de visión. De alguna forma, Cognitive ha dejado de ser, yo diría que estamos ya incluso en ese punto, un tópico en sí mismo, sino una tecnología que al final está cubriendo todo y, digamos, está equipando tanto infraestructura como plataforma como soluciones con estas capacidades de procesar este dato no estructurado. Nos lo encontramos ahora en muchos sitios y la expectativa es que cada vez la tengamos de forma indebida en más componentes y en más soluciones. El otro punto donde nosotros concebimos el mundo cloud es básicamente en un mundo abierto, y esto es tremendamente importante. Es decir, en IBM desde hace años, y yo diría que lo hemos demostrado, tenemos una gran creencia en lo que son los estándares, ¿no? Es decir, de alguna forma nuestro compromiso es que proporcionamos componentes de tecnología que son diferenciadores, pero al mismo tiempo lo que también proporcionamos a nuestros clientes es una visión y una realidad, en definitiva, de que nuestros componentes son componentes abiertos. Es decir, que en ningún momento nuestros clientes van a ser clientes cautivos. Si por alguna razón necesitan coger tecnología de otros proveedores o consumir componentes de otros proveedores, desde el momento en que todas nuestras soluciones están basadas en tecnología y en estándares abiertos, esta transición o esta compartición realmente es posible y con mínimo esfuerzo. Abierto quiere decir también, y es algo tremendamente importante en los entornos cloud, hablar de entornos híbridos. En definitiva, que yo pueda tener, y esa es la realidad que tenemos hoy en día, distintos componentes a nivel de infraestructura de plataforma que están corriendo en un CPD en mis propias oficinas, que tenga componentes que están corriendo en una cloud determinada y que tenga componentes que están corriendo en una plataforma distinta. Al final, la idea es que yo voy a poder, en definitiva, combinar estos entornos híbridos de forma en que voy a poder tener distintos componentes en distintos sitios y que las soluciones sigan trabajando sin ningún tipo de dificultad. Y nuestro tercer punto en este sentido es básicamente lo que es proporcionar una visión horizontal inicialmente, lo referente básicamente a lo que es infraestructura y componentes, pero de alguna forma también verticalizando, porque somos conscientes de que existen necesidades distintas para sectores diferenciados. Esta verticalización es algo que ya hemos comenzado hace unos años y básicamente donde nos encontramos con más soluciones al respecto es en el área de finanzas y, aunque de momento solo en Estados Unidos, área de salud, ¿de acuerdo? En el sentido de proporcionar
un ecosistema, y es una palabra que a nosotros nos gusta porque de alguna forma refleja el objetivo que tenemos, en el cual IBM, partners, clientes, pueden compartir, digamos, datos de una forma muy regulada, una forma muy consistente y una forma muy segura, y al mismo tiempo tener acceso a servicios que le van a permitir manejar estos datos. ¿De acuerdo? Es la visión del ecosistema donde todos tienen un papel, todos tienen un rol, y la idea en definitiva es, digamos, sacar provecho de sinergias de una forma segura. Esos son básicamente los tres pilares que quería resaltar. Desde un punto de vista de lo que es el consumo de la información, ¿vale? Y esto en cloud es algo tremendamente importante, básicamente la idea es proporcionar un entorno en el cual yo pueda, digamos, acceder al dato de una forma segura. Y este dato puede estar, digamos, en lo que llamamos el on-premise, es decir, en mi propia infraestructura, en mi propio data center, en mis propios servidores, o datos que puedan estar en cloud. La idea es que al final, con independencia de donde estén, y es algo que puede ser tremendamente dinámico, yo voy a tener la capacidad de poder acceder a ellos de forma conjunta y de una forma segura. Es decir, lo que es establecer conexiones seguras a nivel de VPN, a nivel de protocolos encriptados, es algo que está presente y evidentemente hay sectores que lo demandan de una forma más específica, pero esto me va a permitir en definitiva poder, digamos, tener el dato siempre bajo control y poder moverlo siempre bajo control sin perder en ningún momento lo que es la gestión del mismo. El dato es importante, el dato que yo aporto es importante, pero también nuestra visión es proporcionar datos, es decir, proporcionar datos que ya sea de modo abierto, porque de alguna forma no hay ningún tipo de limitación desde un punto de vista regulatorio para su consumo, o bien porque de alguna manera se han puesto a disposición del ecosistema de una forma regulada. La idea es que yo pueda combinar toda esta información, ¿no?, con la información que yo pueda disponer tanto en mi infraestructura local como en la infraestructura. Entonces, en definitiva, se trata de poder combinar nuestros datos, ¿vale?, los datos de todos, en el sentido de datos del ecosistema, y evidentemente fuentes externas que en muchos casos, y hay sectores que lo demandan más que otros, pueden proporcionar un valor diferenciador a lo que yo tenga. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es combinar estos tres, digamos, orígenes de una forma segura. El dato por sí mismo sirve de poco, es decir, que yo lo que voy a necesitar, y es lo que veis aquí representado en la parte de abajo, son servicios que yo pueda, digamos, acceder de una forma muy rápida y muy ágil, que me van a permitir desde conectar lo que son dispositivos, es decir, generar lo que llamamos un hub de dispositivos, un hub de IoT, en el cual yo pueda dar de alta a distintos sensores, acceder a los datos de forma segura, monitorizarlos y actuar incluso sobre ellos, ¿no?, en el sentido de poder enviar comunicaciones. Voy a necesitar también componentes analíticos para persistir esta información, para hacer streaming de estos datos en tiempo real, para generar modelos predictivos y, lo que es más importante, para poder aplicarlos incluso en tiempo real. Y voy a necesitar también, dependiendo un poco del tipo de aplicación, pues la capacidad de poder mover grandes volúmenes de datos con unas tasas de transferencia muy altas. Esto es especialmente relevante cuando lo que se trata es de mover contenidos que llamamos muy pesados, desde el punto de vista de imágenes, de vídeo. Todo esto también con tecnologías tipo blockchain que me permiten hacer transacciones de una forma descentralizada y de forma segura, y también, evidentemente, con todo lo relativo al desarrollo de aplicaciones. Es decir, si yo necesito enviar notificaciones a un dispositivo móvil porque un paciente he detectado que tiene una alta probabilidad de sufrir algún tipo de impacto, pues de alguna forma voy a poder hacer. Es decir, la idea es proporcionar componentes de infraestructura que de alguna forma yo pueda ensamblar, que puedo orquestar e incluir dentro de una aplicación de una forma muy fácil. ¿A quién dirigimos esos componentes? Pues básicamente a cualquier actor que pueda jugar en lo que es tanto el desarrollo como el consumo de la solución. Es decir, desarrolladores de aplicaciones, científicos de datos que necesitan una plataforma escalable y con muchos componentes a nivel de modelización, ingenieros de datos que necesitan hacer todo el proceso de transformación y, evidentemente, profesionales que necesitan finalmente consumir todo este dato. ¿De acuerdo? Un punto importante y que estamos viendo en muchos sectores, incluido el sector de healthcare, y que quería mencionarlo de forma explícita, es la monetización de las soluciones. Muchos de vosotros estaréis acostumbrados a desarrollar soluciones y de alguna forma proporcionar estas soluciones como un modelo de software as a service. Es decir, que de alguna forma yo estoy proporcionando una aplicación web, por ejemplo, a la cual yo me conecto de forma remota y puedo consumir ahí una serie, digamos, de funcionalidades. Un punto importante y que los entornos cloud nos facilitan en este sentido es la posibilidad de monetizar los componentes de la aplicación, lo que llamamos la economía de APIs. Entonces, quizás muchos de vosotros ya estéis en este punto, pero para el que no esté, de alguna forma la idea es proporcionar un producto que
que en este caso el consumidor final no es un usuario de negocio, sino es un desarrollador. Entonces, este desarrollador lo que va a requerir son componentes, son APIs, que pueda, digamos, integrar de forma fácil, que pueda acceder de forma fácil dentro de su solución y que a mí me va a permitir, de alguna forma, monetizar también ese desarrollo. Esto es importante, insisto, desde el punto de vista de proporcionar este tipo de soluciones que de forma muy automática me van a poder generar tanto la consola del desarrollador, cuando yo quiero publicar un producto, un conjunto de APIs, para que él pueda ver toda la documentación, pueda acceder a ella, pueda probarla, pueda consumirla. Al mismo tiempo me va a permitir toda la parte de políticas de tarificación, poder definir pues cuántos accesos tienen aplicación de forma gratuita al mes, o qué tipo de tarifas y de tramos voy a generar. Y lo que es importante también es monitorizar, que es lo que intento que veáis en este slide, de alguna forma monitorizar también el consumo que estoy teniendo de mis componentes por parte de los usuarios. Esto es un punto importante para los que quizás os estéis planteando y como veis es algo muy relativo a la estrategia de negocio, lo que es publicar y en definitiva monetizar lo que son vuestros componentes a nivel de aplicación, de forma que el usuario destinatario en este caso sea un desarrollador que quiera embeber vuestra tecnología dentro de una aplicación. Es un punto importante que las soluciones de cloud vienen a dar. Nuestra solución en cloud básicamente se llama IBM Bluemix, ¿de acuerdo? Y la tenéis aquí representada a nivel de grandes cajas. Nuestra idea en definitiva es proporcionar tanto infraestructura, es decir, lo que son componentes más a nivel de capacidad de cómputo, almacenamiento, redes, y lo que es incluso todo el tema relativo a seguridad. Y encima de esto, proporcionar también lo que es una capa de plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, muchos de vosotros os podéis sentir más cómodos o vuestra necesidad está más en lo relativo a capacidad de cómputo, es decir, dame servidores virtuales o dame servidores físicos o dame almacenamiento o dame elementos de red para que yo pueda proteger mi infraestructura, mientras que otros quizás se sientan más cómodos con una parte de plataforma. Es decir, en este caso yo no pido elementos, digamos, de cómputo, de almacenamiento, sino que directamente estoy pidiendo elementos de plataforma, es decir, dame una base de datos, dame un servidor de aplicaciones, dame un motor de reglas o dame un servicio cognitivo para que yo pueda, digamos, incluir estas capacidades dentro de la aplicación. La idea, como veis, es proporcionar estos dos niveles, infraestructura y, por otro lado, lo que son herramientas de plataforma y encima lo que estamos desarrollando, y os lo comentaba antes como uno de los pilares fundamentales, es una capa de verticalización, digamos, cubriendo distintos casos de uso y cubriendo distintas industrias. ¿De acuerdo? Por daros una idea, a nivel de los distintos componentes, muy por encima, cuando hablamos de infraestructura, básicamente estamos hablando de tener una serie de data centers distribuidos por todo el mundo, ¿de acuerdo? Donde vosotros vais a poder, digamos, generar vuestra o instanciar, digamos, vuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Tenemos alrededor de 48 data centers, algunos de ellos en lugares donde no hay ningún otro data center de ningún otro proveedor. Lo más importante de esto es que tenemos una red absolutamente dedicada, ¿de acuerdo? Es decir, no compartida por nadie más, una red de triple banda que conecta estos data centers. Una cosa muy interesante y que es importantísimo desde el punto de vista de cuantificar los costes que supone lo que es mover una carga de trabajo a la red, es que nuestra red, por el hecho de ser dedicada, todo el tráfico interno dentro de ella no tiene ningún tipo de tarificación. Esto es muy relevante cuando yo me estoy planteando proporcionar una solución en todo el mundo y necesito, por ejemplo, un centro de replicación de datos dentro de un data center que puede estar en Ámsterdam y otro en Dallas, ¿no? En sitios geográficamente muy dispares y donde yo necesito aprovisionar lo que es o implementar lo que es una replicación en caliente. Replicación en caliente implica mover datos de forma constante que pueden ser muy voluminosos. Bueno, desde el momento que nuestra triple red está dedicada, de alguna forma nosotros no tarificamos nunca este tráfico interno que no sale en este caso de nuestra infraestructura. ¿De acuerdo? Lo digo porque es importante, insisto, a tener en cuenta desde el punto de vista de lo que puedan ser costes ocultos de evaluar un proveedor. Un punto diferenciador aquí también es que nosotros podemos proporcionar tanto infraestructura virtualizada, servidores virtualizados, como lo que llamamos servidores bare metal, es decir, servidor físico. ¿De acuerdo? El servidor físico es importante básicamente por dos características. La primera de ellas es que me da acceso a una capacidad de cómputo, digamos, física, como el nombre indica, es decir, no está virtualizado, yo puedo hacer con ese servidor lo que quiera. Tengo acceso a lo que es GPUs, a últimas tecnologías. Y un punto muy importante desde un punto de vista regulatorio es que yo puedo identificar totalmente, es decir, a nivel de la tarjetería del servidor,
qué componentes estoy utilizando. Digo esto por si en algún momento alguna entidad regulatoria requiere de alguna manera identificar todos los componentes donde está corriendo mi solución. Es decir, que ya no solo podemos identificar, como en el caso de los servidores virtuales, que está en un data center concreto, en un edificio concreto, en una planta concreta, sino que en el caso de los servidores físicos podemos identificar absolutamente todos los carnamas de todos los componentes. Es decir, la ventaja de los servidores bare metal, como veis, es de alguna forma combinar lo que puedan ser aspectos regulatorios, pero especialmente también todo lo relativo a una gran capacidad de cómputo. El servidor bare metal lo podemos instanciar en temas o en una franja básicamente de 2-3 horas. ¿Vale? Un servidor virtual podemos hacerlo en cuestión de pocos minutos. Un servidor físico implica, como podéis suponer, un poco más, pero realmente estamos hablando de franjas muy bajas. Esta es la idea de infraestructura, de alguna forma proporcionar, digamos, esta serie de elementos de cómputo, y la parte relativa a lo que es plataforma, de alguna forma, lo que supone es poder, digamos, aislarse de la parte de infraestructura y directamente trabajar ya con componentes más próximos a negocio. Es decir, la idea es que no me tengo que preocupar de todo el stack que tenéis aquí, de las cajas de abajo hasta el runtime. Esto es algo que me proporciona la plataforma, porque de alguna forma yo ya pido directamente lo que pueda ser un servidor de aplicaciones, una base de datos analítica, una instancia de Spark, un servicio de single sign-on, un servicio de notificaciones push o incluso un servicio de IoT. ¿De acuerdo? Yo instancio directamente esos componentes, los puedo integrar y ensamblar entre sí, y la idea es que básicamente yo me tengo que limitar a subir mi código, evidentemente, para que se ejecute allá, y lo que son mis datos. Entonces, ¿esto qué me permite? De alguna forma, convertir esta plataforma en lo que es, en definitiva, una plataforma de innovación que nosotros llamamos. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer pruebas, me va a permitir desplegar nuevas aplicaciones, me va a permitir, digamos, instanciar entornos de desarrollo de una forma tremendamente ágil y en cuestión de segundos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, en definitiva, poder trabajar a un nivel más alto, ¿de acuerdo? De forma que toda la plataforma se encarga pues, del balanceo de la carga, de tener o de proporcionar servicios gestionados. Yo me voy a poder preocupar exclusivamente en lo que hace mi aplicación, en la funcionalidad que aporta y básicamente proporcionar ese valor que me va a diferenciar desde el punto de vista de ser un conocedor del sector. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, al final, la idea es poder trabajar a nivel de infraestructura, de plataforma, poder combinar ambas cosas, ¿no? Porque es perfectamente viable que yo tenga determinados componentes subidos o corriendo directamente con la infraestructura, pero poder combinar, por ejemplo, servicios cognitivos, como luego os explicaré, dentro de la aplicación global que estén corriendo dentro de la plataforma. En definitiva, la idea es que yo pueda, y vuelvo al tema de los entornos híbridos, poder trabajar básicamente en cualquier combinación que yo requiera, ¿de acuerdo? Desde tener componentes en lo que es mi propia infraestructura, ¿de acuerdo? Mi propio CPD, mis propias instalaciones, tener, digamos, componentes dentro de lo que es IaaS, la infraestructura como servicio, donde de alguna forma yo puedo instanciar de forma programática o automática, digamos, un servidor, porque la capacidad de cómputo que tengo dentro de mi data center se ha quedado pequeña, y es algo que puedo hacer de forma programática y pasar cargas de trabajo de un sitio a otro, o, como decía, irnos a un paso más y digamos, trabajar a nivel de componentes, a nivel de plataformas, en un sentido más amplio. Cualquier combinación es posible, insisto, es decir, cualquier entorno híbrido es perfectamente viable, de forma que yo, por los motivos que sea, si quiero que mi aplicación corra en mi data center o corra en un hospital concreto, voy a poder hacerlo así, pero si necesito incorporar algún tipo de servicio cognitivo, voy a poder hacerlo también, ¿de acuerdo? Pues en este sentido, toda la parte que corre en la nube, ¿de acuerdo? Podemos tenerla en lo que son instancias públicas, totalmente segurizadas, pero instancias públicas, pero también podemos, digamos, habilitar instancias en cloud dedicadas con un SLA mayor, con un nivel o una garantía a nivel de aislamiento de lo que son las cargas totalmente separado y básicamente proporcionando un mayor nivel de encriptación y de seguridad. Es decir, que la idea también es proporcionar entornos cloud, pero entornos cloud dedicados, de forma que yo pueda tener mi red o mi cloud privada, ¿de acuerdo? Combinando distintos elementos de infraestructura IT con elementos que yo pueda tener. ¿De acuerdo? Pues al final, de alguna forma, si nos vamos a la parte de plataforma, podéis encontrar dentro de Bluemix, pues tanto lo que son, como decía, este tipo de componentes, como, digamos, categorías muy amplias. ¿De acuerdo? Es decir, vuestra aplicación puede correr dentro de Bluemix, es decir, si tenéis una necesidad de que necesitáis, digamos, un runtime basado en algún entorno de ejecución concreto,
podéis establecer este runtime, podéis añadir una base de datos para persistencia y vuestra aplicación como tal, es decir, la que va a consumir vuestros clientes finales, puede correr dentro de Bluemix, aprovechando, como os decía, estos componentes a nivel de plataforma. Es decir, yo ya tengo IBM me proporciona y me mantiene un entorno de Java o de Node o de tipo de aplicación que sea, me da las bases de datos, me da el servidor de aplicaciones, me da el servicio de single sign-on, o incluso si quiero desarrollar lo que son aplicaciones móviles, pues tengo también un entorno de desarrollo de aplicación móvil, donde incluso puedo testear y hacer analíticas de cómo están utilizando mis usuarios las aplicaciones, o también lo que puedo hacer es, de alguna forma, enviar notificaciones al dispositivo. ¿De acuerdo? Es decir, hay una serie de componentes dentro de la categoría de desarrollo móvil que me van a permitir enriquecer lo que son mis aplicaciones. Una amplia categoría de Watson, que os lo comentaré ahora a continuación. Una amplia categoría de datos analytics, ¿vale? En el sentido en que, sobre todo muy enfocado a lo que puede ser científicos de datos, si yo necesito entornos, digamos, para lo que es la construcción y la ejecución de modelos, tenemos lo que llamamos la Watson Data Platform, que me va a permitir poder hacer integración de datos, poder hacer, digamos, persistencia, motores de streaming en tiempo real a nivel de microsegundos incluso, es decir, con una latencia, como podéis ver, tremendamente baja, en el cual yo incluso puedo hacer scoring de modelos en tiempo real. Voy a tener también servicios, por ejemplo, de geolocalización, pues si me interesa, por ejemplo, monitorizar y sacar alertas automáticamente cuando un dispositivo o cuando un paciente que estoy monitorizando abandona una cierta área, es algo que puedo implementar de una forma muy fácil y muy automática, hasta incluso, para que tengáis una idea y la medida en que puede aplicar en el sector, todo lo relativo a predicción meteorológica, ¿no? Que pueda llegar incluso a nivel de franja horaria y a nivel de geolocalización concreta, pues tener una estimación de tiempo que puede estar. ¿De acuerdo? Un amplio apartado de toda la parte de datos y analítica. Y no podía ser menos todo lo relativo a Internet of Things, ¿vale? Es decir, que yo pueda dar de alta mis dispositivos, ¿no? Es decir, de forma segura, conectarlos y de alguna forma poder, digamos, ingerir datos a partir de los dispositivos, conectarme con ellos, monitorizar y construir dashboards conforme estoy viendo la información que están enviando estos dispositivos y, en definitiva, poder engarzar, digamos, las señales que me están enviando con otros servicios analíticos, otros servicios de datos. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo para que veáis donde yo puedo tener una solución que de alguna forma está, digamos, combinando estos componentes híbridos. De alguna manera, lo que estoy haciendo es desplegar una aplicación dentro de lo que puede ser un dispositivo móvil del paciente, ¿de acuerdo? Donde tengo un sensor que está midiendo, digamos, condiciones cardíacas y se está comunicando el móvil con Bluetooth, ¿de acuerdo? Puedo, digamos, hacer toda la conectividad de las señales y del streaming que está llegando de forma segura, utilizando además lo que son protocolos MQTT, que esto está implementado dentro de la plataforma, es decir, de forma que yo voy a poder enviar con muy poca latencia y con pérdida o no de señal, esto es una cosa que decido yo, ¿de acuerdo? La información que me está enviando el dispositivo, y a partir de ahí yo puedo tener dentro de lo que es la nube todo el proceso de captación de la señal, todo el proceso de filtrado, e incluso, si me interesa, puedo tener parte de lo que es el dispositivo, digamos, de análisis de persistencia en la nube o tenerlo en local. ¿De acuerdo? Pues aquí veis un poco esta visión híbrida en el cual yo puedo tener, digamos, del lado del cliente lo que es la captación a nivel de dispositivo móvil, tengo la solución de captación y de correlación de datos dentro de lo que es la nube y, en este caso, si lo decido, a través de un gateway seguro, puedo conectar, digamos, esta infraestructura con, digamos, mi plataforma que puede estar corriendo en local o en un data center, digamos, privado. ¿De acuerdo? A partir de este registro y a través utilizando distintos protocolos como el HL7 a nivel de conversión de mensajes, pues yo voy a poder de alguna manera poder analizar esa información, poder generar, digamos, modelos predictivos y poder, digamos, lanzar alarmas de forma automática a lo que es el dispositivo por parte del paciente, ¿vale? Desde, pues, mandar una indicación o conectar con un servicio de ambulancias o cualquier otro, digamos, montaje que a mí se me pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Pero lo importante de aquí es que me gustaría que vierais esta idea de poder securizar tanto en un sentido como en el otro, digamos, todo el trasiego y toda la comunicación de datos que podemos tener al respecto. ¿De acuerdo? Por centrar un poco más en la parte más cognitiva, de alguna manera, la idea aquí es que veáis qué servicios tenemos. ¿De acuerdo? Os decía, dentro de la parte de Bluemix, en la parte de plataforma, tenemos estos servicios analíticos, de IoT, pero como os comentaba anteriormente, tenemos una amplia caja a nivel de servicios cognitivos.
Servicios cognitivos, antes lo avanzaba Javier, de alguna forma lo que persiguen es procesar lo que es el dato no estructurado, que normalmente es el dato más voluminoso, depende del caso de uso, es verdad, es el dato más voluminoso que están manejando los sectores actualmente. Básicamente la idea es que yo pueda procesar lo que es lenguaje natural, es decir, contenido no estructurado, que viene a representar lo que es lenguaje, ¿de acuerdo? A través de texto, incluso en distintos formatos o contenidos que yo pueda tener dentro de Internet, que pueda procesar también el habla, ¿de acuerdo? El habla, en definitiva, es lo que hacemos es básicamente tener la capacidad de transcribir o de sintetizar el habla. Claro es que cuando hablamos de transcribir el habla, en definitiva, lo estamos pasando a texto y a partir de ahí podemos aplicar toda la batería de servicios que tenemos de procesamiento de lenguaje natural. Y una amplia categoría también relativa a lo que es visión, ¿no? Reconocimiento, autoetiquetado de imágenes, clasificación de imágenes, búsquedas por similitud, etc. ¿De acuerdo? Lo importante de esto es que yo voy a disponer de servicios genéricos que sin mayor esfuerzo, simplemente estudiando el contenido, yo voy a poder analizarlos, ¿de acuerdo? Pero también uno de los raros diferenciadores de nuestra plataforma cognitiva de Watson es que yo voy a poder adaptar estos servicios a mi contexto. Antes Javier nos hablaba de que estos servicios son capaces de aprender. Aprender, en definitiva, quiere decir entrenar a estos componentes en base a mis propios datos para que puedan, digamos, adaptarse mejor al contexto en el cual yo estoy trabajando. Si yo necesito construir un clasificador de imágenes médicas, evidentemente tendré que adaptarlo a mi contexto para que pueda reconocer mis propias imágenes y clasificarlas dentro de las categorías que defino. Tengo que entrenar a Watson para que reconozca mis propios contenidos. Yo es algo que voy a poder hacer. Una vez entrenado, ante una imagen nueva, el sistema me va a dar la categoría o las categorías a las que va a dar. Es decir, procesamiento de datos no estructurado, en la medida en que os comentaba Javier y que veis aquí representado, es decir, poder comprender lo que es el lenguaje o las imágenes o el habla, ¿de acuerdo? Digamos, aprender a través del entrenamiento, poder razonar en la medida en que el sistema me va a dar una respuesta o me va a dar una imagen o una categoría a las imágenes que yo estoy subiendo, ¿de acuerdo? O me va a decir qué entidades o qué relaciones está viendo en el historial clínico de un paciente, pero me va a razonar en el sentido que me va a dar niveles de confianza, niveles de propensión, niveles de probabilidad, porque me está dando una respuesta frente a otra. Y un punto muy importante que es el interactuar, ¿de acuerdo? Y aquí nos encontramos sobre todo hoy en día con toda, digamos, la gama de agentes virtuales, de chatbot, de asistentes, llamadlo como queráis, pero que en definitiva son capaces de entender la intención por parte de los usuarios y poder establecer un diálogo y dar respuestas a los mismos. Entonces, casos de uso de estos patrones de interacción, pues como podéis imaginar, hay muchos, en muchos sectores, desde lo que puede ser elaborar prediagnosis, ¿no? Desde el punto de vista de interactuar con un paciente en una lista de espera, hasta, digamos, poder actuar, digamos, como un asistente de soporte a lo que pueda ser la toma de decisiones por parte de un médico en el cual él pueda formular preguntas, obtener respuestas, es decir, de alguna forma que facilite lo que es la toma de decisiones. Estos componentes están basados en una tecnología que nosotros, esto es muy importante, intentamos enmascarar, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de la parte cognitiva es verdad que hay mucho relativo a inteligencia artificial debajo, a machine learning, es decir, mucha tecnología, pero nuestra visión es hacer componentes que sean muy próximos a negocio y que de alguna forma sean muy fáciles de manipular, tanto por parte de los desarrolladores como por parte, digamos, de los usuarios de negocio que los van a consumir finalmente. Que nuestra idea es que aquí hay muchas patentes, muchas tecnologías, pero como digo, es hacerlo muy sencillo. Simplemente porque tengáis una visión rápida, os hablaba de la parte de lenguaje, os hablaba de la parte de habla, os hablaba de la parte de visión. Básicamente, ¿qué podemos hacer en la parte de lenguaje? Bueno, pues podemos hacer extracción semántica, por ejemplo, lo que es historial clínico, ¿vale? Extraer palabras clave, extraer incluso emoción o sentimiento que pueda haber en un documento, en una palabra clave, categorizar de forma automática los contenidos que pueden aparecer en un documento, de alguna forma también extraer conceptos, es decir, términos que no son mencionados de forma explícita en el documento, pero que subyacen ahí, y lo que es muy potente también, la posibilidad de extraer entidades y relaciones. Cuando hablo de extraer entidades y relaciones, incluso me refiero a poder adaptar a Watson para que reconozca mis propias entidades. Yo tengo un sistema de tipos donde yo quiero detectar pues, enfermedades, síntomas, fármacos y las relaciones que pueda haber entre ellos, yo puedo entrenar a Watson en base a ejemplos para que reconozcan mis propias entidades y relaciones y la extracción, como veis, sea más contextual, más analítica. ¿De acuerdo? Servicios a nivel de conversación para que yo pueda montar estos chatbots que os decía anteriormente. Servicios que son capaces de clasificar el lenguaje en categorías predefinidas, que yo también puedo entrenar. O servicios que son capaces
de, digamos, entrenar, con los cuales voy a poder entrenar a Watson para que a partir de un corpus y de ejemplos de preguntas y respuestas sea capaz de encontrar dentro de ese corpus las respuestas más adecuadas a posibles preguntas. Con lo cual me va a facilitar, gastando distintos servicios, pues poder, digamos, implementar estos servicios de preguntas y respuestas anteriormente, ¿no? Como modo de asistente. La parte de habla me va a permitir hacer transición de texto, de habla a texto y síntesis de texto a habla, con la posibilidad también de adaptarlo, y por ejemplo de lo que es transcribir conversaciones que puede haber a nivel de quirófano, y lo que es más importante, poder entrenar a Watson para que detecte determinados elementos, determinadas palabras, incluso él es capaz de proporcionarme una fonética por defecto que yo voy a poder adaptar, y la parte de visión, ¿de acuerdo? Pues básicamente lo que me va a permitir es entrenar a Watson para que pueda clasificar mis propias imágenes, es decir, antes ayer os comentaba un caso de uso de la posición del paciente, un caso en el cual yo lo puedo entrenar en base a ejemplos, pero hay muchos más, ¿no? Incluso a nivel de lo que es puramente imagen médica, o incluso también lo que es búsqueda por similitud. Dar una imagen y una serie de colecciones que he cargado previamente, el sistema es capaz de encontrar las imágenes que son más similares basándose exclusivamente en atributos visuales o gráficos. Es decir, es un conjunto de APIs, de componentes que yo voy a poder orquestar dentro de una aplicación y los voy a poder combinar, digamos, en la medida en que lo necesite. Simplemente para acabar, aquí tenéis un ejemplo de lo que os estoy comentando, es decir, cómo puedo orquestar distintos servicios, ¿de acuerdo?, para dar una solución global. Aquí tenéis el caso de un asistente virtual, ¿de acuerdo?, en el cual yo puedo implementar un patrón de cuestionario, como os decía antes, para hacer un prediagnóstico o recoger los síntomas que pueda tener un paciente antes de pasárselo al médico. Pero podemos también implementar también un patrón más relativo a preguntas y respuestas, donde incluso lo puedo hacer a través de voz, ¿de acuerdo? Pues enganchando estos servicios, hacer que el asistente entienda al paciente y que se comunique a través de la voz, que pueda analizar el tono para determinar incluso si el paciente está, digamos, asustado, ¿de acuerdo? Y en ese caso, pues poder, digamos, pasarlo a un operador, digamos, humano para que lo trate de una forma más rápida. Y en este caso también integrándolo con servicios externos, ¿de acuerdo? Yo voy a poder recuperar o incluir dentro de todo este patrón y de la información que estamos intercambiando, información que yo tenga en bases de datos, sistemas internos, etc. ¿De acuerdo? Es decir, transmitiros esta idea de distintos componentes, cada uno con su funcionalidad, que yo voy a orquestar dentro de una aplicación para, digamos, dar esta funcionalidad. ¿De acuerdo? Es decir, como podéis ver, las posibilidades son, voy a decir, ilimitadas, en el sentido en que hay muchas formas de combinarlos cubriendo muchos casos. ¿De acuerdo? Para acabar, básicamente comentaros que tenemos una solución en el mundo de Analytics también, que está más enfocado a lo que es el tratamiento del dato estructurado, que yo voy a poder hacer consultas, pero que básicamente me va a permitir, incorporando tecnología de Watson, poder hacer estas consultas en lenguaje natural. Si algunos estáis acostumbrados a un sistema de dashboarding, pues básicamente lo que os proporciona esto es una solución que llamamos de Data Discovery, donde el sistema va a detectar cosas relevantes y me va a proponer preguntas que él considera relevantes y al mismo tiempo me va a permitir formular preguntas en lenguaje natural y darme estadística. Es decir, un entorno, en este caso, muy intuitivo, muy fácil de usar, en el cual también incorporamos capacidad predictiva de forma que un usuario de negocio va a poder hacer pues, análisis muy complejos con mucha facilidad e interactuando con el sistema, como os digo, en lenguaje natural. ¿De acuerdo? Incluso deciros también que hace 2 semanas ya lo tenemos en castellano, hace 2 semanas lo teníamos todo en inglés, y que puedo interactuar con él también, digamos, en castellano a la hora de, pues, formular mis preguntas o obtener las respuestas por parte de la directora. ¿De acuerdo? Esto es todo por mi parte, es decir, es lo que quería compartir con vosotros, espero que haya sido de vuestro interés y cualquier tema o preguntas, pues tanto Javier como yo, encantados de comentaros y daros la respuesta más adecuada. Pues muchas gracias, Víctor. Tenemos dos preguntas, ambas de Ignacio Martínez Soriano, que es un data science que está aquí en Lorca, en Murcia. Entonces, no sé muy bien para quién son, pero os las lanzo, ¿no? La primera pregunta es ver si existe, cómo se puede aprender más, ¿vale? Cómo se puede aprender más sobre Watson y de la creación de, en este caso concreto, preguntas de chatbots de forma regulada. Si existe alguna IBM Academy para formar en los servicios de Watson y cuáles son bueno, pues el procedimiento para acceder a ese tipo de conocimiento. Vale, a ver, sí, tenemos realmente muchos retos.
recursos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, es difícil enumerarlos aquí. Yo lo que os puedo hacer, veremos cómo hacerlos, es enviaros un documento donde están todos relacionados, ¿de acuerdo? Para que lo distribuyáis, de alguna forma ahí los tenéis listados. Pero básicamente decirte que tenemos mucha formación online, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la Watson Academy, está disponible, incluso son cursos, digamos, que conllevan una certificación, hay un examen de certificación, por si alguno quiere pasarlo, pero realmente tenemos muchos recursos, tanto a nivel de tutoriales, ¿de acuerdo?, como de workshops online, y también en lo que es Developer Works y al final apoyados en lo que es GitHub, hay realmente centenares y centenares de ejemplos de cómo montar, digamos, este tipo de soluciones. Nuestro punto central es lo que es la Watson Developer Cloud, ¿de acuerdo?, donde están todos los servicios, está en absolutamente toda la documentación, están los Starter Kits, donde hay código que yo me puedo bajar y modificar de forma libre, ¿de acuerdo? Puedo probar todos los servicios sin que haya avanzado la línea de código. Entonces, en definitiva, hay muchos recursos desde el punto de vista del aprendizaje, ¿de acuerdo? Incluso para facilitarlo más, tenemos distintas opciones de consumo, incluso dentro de Bluemix hay una cuenta gratuita de 30 días que cualquiera puede registrarse y probarla y tiene acceso durante estos 30 días, vamos a decirlo de forma libre, a probar todos estos servicios. Pues, insisto, mucho recurso online. Yo os haré llegar este documento donde tenéis todos los recursos que tenemos y también aprovechar para decir que intentamos montar workshops regulares ya de forma presencial, ¿de acuerdo? Entonces, dirigidos al canal, que es la organización donde Javier y yo estamos, concretamente vamos a tener en septiembre 2 workshops, digamos, presenciales, uno en Madrid y otro en Barcelona, orientados alrededor de lo que son estas APIs de Watson que os he comentado. Son 2 workshops de 2 días de duración, sin ningún tipo de coste. Y también estaremos encantados de haceros llegar más información, concretando ya más las fechas, la agenda y la forma de enseñar. Pues muchas gracias, Víctor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, lo que me gustaría es animar a todos aquellos que tengáis alguna pregunta, que utilicéis dentro del GoToWebinar el apartado de chat para enviar esa pregunta a nosotros para que así se lo podamos trasladar a los ponentes, ¿vale? La siguiente pregunta, Víctor, es si Watson entiende el lenguaje y específicamente el médico. ¿Qué terminologías clínicas utiliza? Y pone como ejemplo UMLS, NomeCT, etcétera. A ver, buena pregunta. A ver, Watson es bastante agnóstico desde el punto de vista de los contenidos que le pueden llegar. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de procesar el lenguaje, básicamente lo que estamos diciendo es que yo tengo que subir el contenido. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo que procesar el texto, tengo distintas formas de hacerle llegar el texto, ¿de acuerdo? Puede ser un URL, puede ser texto plano, puede ser un formato HTML, puedo tener documentos en Word o en PDF que también tengo dispositivos para convertirlos y de alguna forma al final el contenido solo tengo que hacer yo llegar en esta serie de formatos. A día de hoy, al menos en Europa, sí que en Estados Unidos tenemos más recursos, más especializados a nivel de digitalización y la idea es que vayan llegando a Europa a lo largo del año. Pero digamos que la idea de personalizar o de adaptar Watson al contexto es a través del entrenamiento. Es decir, Watson no lleva de forma genérica lo que son especializaciones dentro del área de healthcare ni de ninguna otra, sino que lo que me proporciona son mecanismos para que yo pueda entrenarlo y adaptarlo a mi contenido. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una extracción de entidades y de relaciones y quiero trabajar con un sistema de tipos, pues yo voy a poder importar lo que es una tipología Tier 10 o cualquier otra, entrenar el sistema y trabajar con él. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, la idea es que vamos a tener, digamos, a lo largo del año ya anotadores específicos, extractores de entidades y de relaciones específicos que trabajan con información médica. Lo tenemos en Estados Unidos, vendrá a Europa, pero todavía no lo tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta, os animo a que la lancéis. En principio quedamos a la espera, y eso va a pasar en los próximos días, que os vamos a enviar más información de cómo acceder a estas tecnologías, cómo aprender el uso de estas tecnologías. Por favor, Víctor y Javier, también teniendo en cuenta los workshops, esto que estáis diciendo, de cómo que vais a organizar en septiembre. Hay otra pregunta de Aquilino que pregunta que si que está un poco relacionada pues también con el acceso a esas tecnologías para startups, si tenéis un bono de startups de más de 3 días. O sea, que en el caso de que las empresas no sean grandes empresas, sino que sean más bien pequeñas empresas tipo startups, ¿dais facilidades para acceder a esas tecnologías y para este tipo de empresas? Sí, si quieres puedo contestar yo, soy Javier. ¿Javier, quieres contestar tú? Sí, perfecto.
Gracias. Sí, efectivamente hay un programa para startups, se llama IBM Global Entrepreneur y efectivamente pues hay ayudas para startups, hay varios requisitos. Uno es tener menos de 5 años de antigüedad de la empresa y el otro es facturar menos de 1 millón de euros, cosa que seguramente cubrirán la mayor parte, ¿no? Pero efectivamente sí que hay una ayuda para startups, para poder utilizar todos los recursos de Bluemix con 2 niveles de ayuda, uno hasta $1.000 al mes y otro hasta 10.000. Esto funciona por nominación, hay que solicitarlo y lo tienen que autorizar. Así que, bueno, si alguno lo vais a solicitar, no dejéis de avisarnos para, bueno, estar encima de este proceso y ayudaros. Perfecto. Muy bien. No sé si habrá más preguntas. Por parte de la audiencia, no. También nos gustaría aprovechar, si no tenéis, yendo a lo mejor un poquito más allá de esta presentación, si estáis en la audiencia y si hubiera algunos temas que bien IBM o a través de otras organizaciones os interesasen, sobre todo relacionados pues, con los temas estos de análisis de información, de computación cognitiva, Big Data, este tipo de cosas, si hubiera algún tema en concreto que os pudiera interesar, decídnoslo pues para ver si bien a través de IBM o bien a través de otros profesionales pudiéramos dar una solución. Nosotros, como sabéis, desde TVM somos una asociación empresarial que impulsa la salud digital, que estamos especializados en dar apoyo empresarial y entonces todas ese tipo de necesidades que vosotros podéis tener, tanto de conocimiento por un lado, o también como posible identificación de partners, como puede ser IBM, como se ha mostrado antes con los casos de Copcar, con los casos de Volufarma, pues forma parte de un poco de los objetivos que queremos impulsar desde TVM. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pasaría ya a agradecer a Víctor y a... ¿Qué? Para terminar, pero vamos, ya se ha hecho. Y entonces, pues bueno, simplemente recordar que para empezar a trabajar con estas tecnologías, Javier, vamos a enviaros más información en los próximos días, ¿vale? Con esa documentación que ha comentado antes Víctor, de cómo empezar a trabajar con ellos, incluyendo también la información de los workshops, y para ver el tema de, sobre todo en las empresas más pequeñas, de cómo empezar con trabajo, pues tiene el programa de IBM, el IBM Global Entrepreneurship, y entiendo también, Javier, que si alguna empresa tiene interés en contactar, en conocer más acerca de las distintas opciones de precio, puede contactar con vosotros directamente o si contacta a través de Tibiomed, pues son nosotros encantados de referiros a vosotros para este tipo de cuestiones o cualquier otro. ¿Es así, Javier? Sí, sí, efectivamente. A ver, la forma de empezar a trabajar, porque muchas veces lo que surge a partir de que, bueno, pues hacemos una presentación de este tipo, es decir, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces, como ha dicho Víctor, pues hay temas de formación. Yo os animaría, el primer paso para empezar sería pues empezar a jugar con estas tecnologías. Ahora es muy sencillo. Puedes entrar a una dirección web que os enviaremos y de forma muy sencilla tú puedes empezar a probar ya cómo empezar a trabajar con Bluemix. Tienes también accesibles las APIs de Watson. Pero vaya, el primer paso es probar esas tecnologías, pensar en un primer caso de uso donde aplicarlas y a continuación pues hay 2 caminos. Si trabajas en una empresa del sector de salud digital que vendes a clientes finales tus soluciones, a hospitales, etcétera, pues ahí nosotros tenemos un programa de colaboración para ayudar que a partir de este caso de uso pues consiste en darte de alta como partner de IBM y ayudar en el desarrollo de negocio, ¿no? Si trabajas en un cliente final, pues caray, tenemos una red de partners con soluciones ya desarrolladas en el área de la salud y que, bueno, pues no inventemos la rueda otra vez, ¿no? Seguramente algún partner ya tenga camino recorrido en alguna solución o en algún caso de uso que como cliente final pues tú quieras aplicar. Pues serían los pasos para seguir a continuación, ¿no? Para empezar a trabajar con estas tecnologías. Vale, pues si os parece entonces, para la audiencia,
lo que vamos a hacer es, vamos a enviaros esa información en los próximos días, que incluye cuáles serían los siguientes pasos si quisierais conocer más. Incluiremos también los contactos de Javier y de Víctor en ese correo por si tenéis alguna duda para directamente contactar con ellos. Y lo que os decimos, si tenéis algún tipo de interés alrededor de esta cuestión, pues por favor indicándolos para ver cómo podemos echaros una mano a la hora de resolver vuestras dudas en este tema o en otros temas que os pueden surgir en torno de la salud digital. Por nuestra parte creo que ya es todo, creo que estamos en tiempo. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Agradecer otra vez a Víctor y a Javier su tiempo por la explicación y a vuestra disposición para el futuro. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.